Voces y sueños de lideresas, esta vez desde Colombia, con una grata compañía de parte de la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento del Convenio 189. Nos acompaña la compañera Ana Salamanca Álvarez y quien les habla, Claribet Palacios García. Vamos a estar conversando hoy de lo que significa la Mesa de Seguimiento al Convenio 189 para el sector de trabajo doméstico, para nuestra lucha, todo el activismo que hacemos en aras de reivindicar los derechos de las trabajadoras domésticas, cómo esta mesa ha servido para impulsar esta lucha y estos presupuestos que cada una abandera en su organización sindical, y que sabemos que es importante que no bajemos la guardia para que las trabajadoras domésticas algún día puedan hablar del goce efectivo de sus derechos. Ya les dije, yo soy Claribet Palacios García, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico, miembro activo del Intersindical de Trabajo Doméstico y vocera del mismo sector. Bienvenidas, bienvenidos todos, y les dejo con un saludo de nuestra compañera Ana Salamanca Álvarez. Claribel, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Otra vez otro encuentro de nosotras soñadoras y cómplices en este trayectoria, en este camino tan duro que nos ha tocado, como es la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas y en general también de todas las mujeres. Muchas gracias, Claribel, por esta invitación. Y desde el Intersindical le damos la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Anita, por acompañarlos. Estos programas los estamos haciendo en el marco de una relación con Conlatrao, impulsados por CARE y todas las lideresas de la región. Por eso hemos tenido programas de Perú, de Ecuador, de México. Esta vez nos toca desde Colombia, y lo que queremos es conversar con ustedes de manera muy amena. Si tienen preguntas, nos las pueden dejar por el chat. eh, y de acuerdo a nuestra capacidad, vamos a irlas respondiendo. Si en algún momento no sabemos de una pregunta puntual, pues la vamos a dejar en el tintero y de manera interna será respondida, porque no nos gusta que las personas se queden con duda. Efectivamente, en este espacio vamos a hablar del trabajo doméstico. Voy a hacerles un contexto breve de lo que es el trabajo doméstico en Colombia. El trabajo doméstico en Colombia es un trabajo altamente feminizado. Más del 95% de personas que lo realizan son mujeres, mujeres en contextos de pobreza, mujeres en un contexto fuerte de vulnerabilidad, porque son mujeres en su mayoría campesinas, con bajo nivel de escolaridad, pero también son mujeres afroindígenas, mujeres mestizas sin pocas posibilidades económicas, eh, y son estas características que convergen como entre los diferentes grupos poblacionales que hacen parte de la fila del trabajo doméstico. Todas estas vulneraciones constantes en la vida de cada una, finalmente las pone también en un nivel de desventaja a la hora de sostener una relación laboral. No es secreto que muchos de los empleadores y empleadoras pues terminan aprovechándose de la mano de obra de estos grupos de mujeres, justamente por saber las dificultades que les asisten. Y aquí hay un factor más, y es el trabajo migrante. Por ejemplo, las trabajadoras migrantes, que necesariamente no son venezolanas, porque en el país tenemos migrantes peruanas, venezolanas, ecuatorianas, de otros territorios, y que en ese nivel de necesidad con el que llegan al país, buscando mitigar un poco sus necesidades básicas, tener con qué mandarle algo a sus familiares que han dejado en el país, sus mamás, sus hijos, pues terminan también engrosando estas filas y recibiendo estos salarios míseros, y pasando también por tratos crueles e inhumanos
incluso trabajo forzoso o trabajo esclavo, como se le denomina. Entonces, eh, creo que sabe cada uno de ustedes que nadie que sale de su casa con la voluntad de trabajar, sale a trabajar para que le pague lo que el empleador o la empleadora quiera. La gente sale con la esperanza que va a cambiar su entorno familiar, que va a poder cumplir sus sueños, que va a poder avanzar social, académicamente, ¿cierto? Entonces, es muy difícil cuando uno escucha los casos de mujeres que llevan 30 años, 35 años y no tienen lo suficientemente cotizado para pensar en una pensión que obviamente va a poder garantizar una vejez digna. Entonces, por esa misma línea, les cuento que en Colombia, de 688.000 trabajadoras domésticas que aproximadamente el DANE contabiliza, pues de esa cifra tan alta, solamente el 20% tiene un trabajo formal. ¿Qué quiere decir que tiene un trabajo formal? Que tiene un contrato, que tiene acceso a la seguridad social, a la seguridad social integral, que no es más que tener salud, pensión y riesgos laborales, ¿cierto? Pero en esta cifra que yo le estoy dando, porque este punto aumentó hace pocos meses, porque veníamos hablando del 18-19%, de acceso a la seguridad social, de acceso a la formalización y que en los últimos eh, meses mejoró a 20. Pero aquí yo quiero hacer una claridad y es que se habla de manera general de un 20%, pero no podemos perder de vista que si bien lo están equiparando, eso no es tan real porque muchos empleadores o empleadoras afilian solo a salud. Entonces, cuando toman el dato, lo generalizan, pero sabemos que muchas de esas ese 20% que están contabilizando no tiene el paquete integral, sino que tiene salud o tiene dos, pero no tienen la totalidad los tres. Y pues ahí nos toca a nosotras poner este dato en la lupa para que nos esclarezcan realmente la veracidad de este porcentaje, ¿sí? Porque serviría mucho que fuera equiparado en su totalidad seguridad social, ARL y pensión y no que fuera desagregado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pese a esa lucha fuerte que nosotras venimos haciendo, sabemos que hay una resistencia en el país para reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas y que esos derechos no pasan sola por la expedición de nuevas normas, sino que tienen que ir más allá y es que en este país disminuya la cultura de incumplimiento, disminuya la cultura de los avivatos, de aprovecharse del que está en una situación de desventaja o de vulnerabilidad. Entonces, aquí yo voy a dar la palabra a mi compañera Ana para que nos cuente eh, qué esperanza o qué significa la mesa de seguimiento al convenio 189 para los derechos de las trabajadoras domésticas. ¿Qué esperanzas hay en esta relación que se sostiene con el Ministerio de Trabajo, en ocasiones con la OIT y otros entes? Esto, eh, ¿qué nos quiere contar Ana de lo que ha significado esta apuesta en el marco de esta relación? Adelante, Ana Salamanca Álvarez. Muchas gracias, Claribel. Como lo venía su merced contando, diciendo, pues, el intersindical, primero hacer como una pequeña breve historia del intersindical. El intersindical es una apuesta política de 5 organizaciones que nos juntamos a hacer nuestras juntanzas como mujeres del gremio, que estamos ubicadas en diferentes ciudades de Colombia. Estamos hablando más o menos de 15 a, 15 a 14 ciudades en las cuales está ubicado el intersindical en pleno. Son 5 organizaciones, como decíamos, está Ultrahogar, está Ultrasde, está Sintrain, está Asotrabajadoras y está Sintrain Magra en el sector de trabajo doméstico. En este caso también queremos pues hacer como una pequeña remembranza y es que
Este primer hallazgo de este intersindical se dio gracias a su merced, Claribet Palacios, y a María Roa y a otras que fueron las que iniciaron con esta apuesta política, porque pues primero es lo que se quiere siempre hacer con ese intersindical es una apuesta tanto política como legislativa para hacer incidencia y para que nuestro trabajo sea verdaderamente reconocido, valorado y con todo lo que tiene que ver en esa legislación, como lo acabo de explicar. Claribet, y en el marco del trabajo decente, ¿no? Sin dejar de lado que el convenio 189 para nosotras ha sido como la arma más poderosa y también la que nos ha ayudado a impulsar el que nosotras hoy en día estemos acá hablando de trabajo doméstico, como tiene que ser. Llevamos 7 años con el intersindical. En un inicio, pues nos sentamos sobre 15 ejes que le presentaron al ministerio y de esos 15 ejes, ellos quisieron trabajar con nosotras 5 ejes, que esos ejes son los aspectos jurídicos y normativos, componente de género y etnicidad, seguridad social, inspección, vigilancia y control, campañas de difusión y pedagogía. Durante este transcurso, pues el intersindical hace más o menos de 2 años para atrás se reunía 1 o 2 veces por año, porque también queremos decir que el intersindical no tiene recursos, que la mayoría de recursos casi siempre han salido de esas aliadas estratégicas y de esas madrinas que nosotros en este transcurso de todos estos años que hemos tenido, pues nos han ayudado inmensamente. Entonces, a raíz ya de como de 2 años, que ya con esa apuesta política que se vio, que la necesidad que nosotras tenemos, primero que todo, en que vean que esto es un trabajo, no es la señora que vino y me ayudó, ni lo que acaba de contarnos Claribet, y es que aquí en Colombia, como en Latinoamérica, yo creo que en todo el mundo, todavía no ha sido reconocido este trabajo como tiene que ser. Entonces, la apuesta que nosotras hicimos en un inicio con el convenio 189 y la mesa tripartita, en este momento pues es bipartita porque los empleadores han tenido esa resistencia, Clares, yo lo acabo de decir, pues que no quieren sentarse con nosotras, primero porque no vemos el compromiso ni tampoco ese reconocimiento que ellos por legislación deberían de darnos, porque hay leyes y eso lo tenemos muy claro, hay unas leyes que nos están amparando, pero pues el empleador no quiere como asumir esas voluntades o esas obligaciones, ¿no? Porque aquí hablamos de derechos, también hablamos de deberes, obligaciones y derechos que tanto los empleadores como las empleadas tenemos que tener en estos tipos de trabajos y cualquier trabajo, como en cualquier empresa. A raíz más o menos de 2 años ya hemos encontrado con la maravillosa mente de Claribet, que fue cuando creamos el comité de impulso, y ese comité de impulso es el que nos ha ayudado a nosotras a hacer como más reconocimiento. Hemos tocado mucho más puertas legislativas, como ha sido el Congreso, como ha sido la mesa de economía, de la vicepresidencia. Hemos tenido el intersindical más o menos de 2 años para acá, ha tenido como un arduo trabajo en ese reconocimiento de derechos. Claro, hay cosas pues que son difíciles, hay cosas que todavía nos faltan muchísimo, muchísimo por hacer. Se han hecho muchas otras sencillas, pero pues por lo menos hemos logrado con la mesa tripartita y es descentralizarla, sacarla de este espacio, del espacio de Bogotá, la capital, que era donde siempre nos reuníamos y ahora la mesa va a las diferentes regiones y sacamos también una campaña que se llama El trabajo doméstico es trabajo. Con esta campaña llegamos a muchas ciudades y las ciudades que nosotras visitamos eran las ciudades donde se ve más vulneración de derechos. Y que era lo que nosotros pretendíamos. Pues lo que pretendíamos era salir a esas calles, salir a hablar con las otras trabajadoras domésticas de los territorios y que ellas nos conocieran y viéramos que nosotras estamos sentadas en esa mesa y que desde acá se están haciendo cosas para ellas, porque aquí no estamos hablando del gremio de las seis organizaciones que conforman el intersindical, sino las de atrás, esas 700.000 mujeres que están ejerciendo trabajo doméstico y muchas más, porque nosotros sabemos que yo creo que es muchas más mujeres las que hay en Colombia ejerciendo trabajo doméstico, ¿no?
Otra cosa como muy clara que tenemos a nivel intersindical es tratar de llegar ahora a las regiones de la ruralidad, porque si acá en la ciudad vemos que hay vulneración de derechos, imagínense lo rural es mucho más vulneración de derechos. Entonces lo que nosotras pretendemos con ese intersindical es tratar de verdaderamente, primero, que ese empleado se siente con nosotras, hacer esa negociación colectiva que tanto nosotras necesitamos. Necesitamos también ser las voceras de todos esos empleadores, porque es que aquí estamos de un lado y del otro. Acá no es que el uno sí y el otro no. Acá también nosotras si incumplimos, claro, se incumple porque si allá no cumple, pues de aquí yo tampoco voy a cumplir. Entonces, esa es otra política que nosotras también queremos tener y es, ¿qué le pasa al empleador? Él también tiene necesidades, él también debe tener cosas que contarnos a nosotras porque también deben haber falencias de parte de las trabajadoras, pero necesitamos como sentarnos en esa mesa. Y pues lo más importante en este momento es que tenemos en el Congreso el proyecto de ley de inspección, vigilancia y control, y lo que nosotras queremos es que ojalá esa ley salga a favor de las trabajadoras domésticas porque pues con esa ley nos ampararía en todo y nos daríamos verdaderamente cuenta qué violencias, qué cosas, cómo es el trabajo al interior de sus hogares. Qué gusto escuchar a Ana Salamanca con todas estas narrativas alrededor del sector, cómo ha avanzado la mesa, cómo se comprometió el ministerio a desagregar esa agenda que nosotros habíamos presentado en un inicio con esos 16 puntos que tenían, recogían muy bien toda la problemática del sector y luego se desagregaron a 5 ejes clave que Ana nos ha enunciado con mucho juicio y que a partir de allí, en la actualidad, venimos trabajando con una matriz, es una matriz de planificación para dar ruta, para dar lineamientos a esos ejes y que producto de ello, con apoyo de la OIT y otros organismos, pues acabamos de cerrar justo un proyecto con OIT y nos han quedado unos resultados bastante significativos. Eh, Como por ejemplo, nos ha quedado una guía de inspección laboral. ¿Por qué es tan importante esa guía de inspección laboral? Porque no solamente pensarnos la inspección laboral, sino es cómo se va a aterrizar ese proceso de inspección. ¿Qué tiene que saber el inspector a la hora de ir a inspeccionar un hogar? ¿Cierto? Que no irrumpa en parámetros que no son legales, que no están adecuados a la legislación. Entonces, eso significa que el inspector debe formarse, debe tener un conocimiento previo a la hora de acercarse a un hogar. También a nosotras nos quedó en el marco de esta relación tan magnífica con la OIT, que aprovecho para saludar, ojalá nos estén escuchando. Nos quedó también lo que es el modelo de contrato escrito, que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo, compañeras, compañeros que nos escuchan. Hay que promover el contrato escrito. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil probar una relación laboral cuando no hay un contrato escrito. Cuando ya usted está fuera del escenario laboral, usted está fuera del lugar de trabajo, ¿quién va a ser su testigo para decir sí? La compañera Juana sí trabajaba con el señor Pedro, ¿sí? Eso es muy difícil probarlo, por tanto, si tenemos un contrato escrito, va a facilitar toda la tramitología. Por otro lado, también venimos trabajando con lo que es una guía. En un inicio hicimos una investigación con la Universidad Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Estos resultados, sumados con unos resultados del Ministerio de Trabajo, pues han dado origen a lo que es hoy una cartilla de salud y seguridad en el trabajo, que es importante que las trabajadoras y los trabajadores los conozcan. ¿Por qué razón? Y es que en el país, si bien se habla de riesgos laborales, se habla de salud y seguridad en el trabajo, a veces este lenguaje es muy difícil para algunos sectores, por ejemplo, el sector de trabajo doméstico. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Las enfermedades de las trabajadoras domésticas no se reconocen, ¿sí? Las enfermedades que se producen en el ejercicio de su labor,
cuesta mucho reconocerlas, porque además tenemos un agravante y es que los riesgos en el sector de trabajo doméstico están mal reclasificados. Este sector está clasificado como si fuera riesgo bajo, es decir, no se reconoce que uno se puede quemar con la olla a presión, no se reconoce que te puedes deslizar sobando el piso y fracturarte la tibia, el peroné, qué sé yo, cualquier parte del cuerpo, no se reconoce que puedes sufrir del manguito rotativo, un sinnúmero de enfermedades que en otros sectores se han reconocido, en este sector pues le son indiferentes al sistema de salud. Y por esa razón pues hemos venido promoviendo que se establezca mediante esta cartilla, mediante pedagogía, así no se reclasifiquen esos riesgos, que sí se reconozcan estas situaciones y estas patologías que pueden sufrir las trabajadoras en el ejercicio de su labor. También en esa misma línea venimos trabajando fuertemente lo que es el proyecto de ley de inspección a hogares donde laboran las trabajadoras. ¿Sí? Este es un proyecto del cual UTRAD ha abanderado, ha luchado, que también ha llamado a la intersindical, vengan compañeras, hagamos parte, impulsemos todo esto, porque la inspección laboral, sabe ustedes que en Colombia es muy baja. Y no me refiero al sector nuestro, sino de manera general. Cuando uno busca un balance o busca datos sobre el cumplimiento de la inspección laboral, se da cuenta que es muy bajo. Pero en el sector doméstico es prácticamente inexistente. ¿Por qué razón? Y es que no hay un proyecto, no hay una ley que obligue a los inspectores a inspeccionar en el sector, pues porque no es ley, valga la redundancia. Entonces, ¿qué venimos haciendo nosotras? Promoviendo, y ya ha sido posible que se construya un proyecto de ley que es el 246, que lo tenemos en la Cámara de Representantes, que afortunadamente el mes pasado eh, pasó su primer debate de manera favorable, de manera unánime. Todos los partidos votaron favorablemente. Ya estamos pensando nuevamente seguir con nuestra estrategia de lobby político para que se pueda agendar nuestro segundo debate. Tenemos muchísima esperanza en este proyecto de ley porque sabemos que si bien no va a resolver el problema en su totalidad, sí empieza a disminuir un poco la problemática, porque una de las dificultades, uno de los hallazgos que nos hemos encontrado a lo largo de esta lucha es que como la sanción no es real, no existe realmente un mecanismo sancionatorio para los que incumplen la norma, para los que incumplen esos derechos de las trabajadoras, pues obviamente todo el mundo se pasa por la galleta, como decimos en mi tierra, las responsabilidades y las obligaciones que tiene con su trabajadora o su trabajador, y pues creen que no ocurre nada. Entonces, si hay una inspección laboral, vamos a tener cifras, vamos a tener detalles de lo que se está haciendo mal y obviamente vamos a buscar las sanciones. Por eso, uno de los artículos, por ejemplo, el artículo 9, que habla puntualmente del mecanismo del inspector en la casa verificando, ¿cierto?, cómo son las condiciones de ese trabajador, esa trabajadora, porque no podemos seguir hablando de trabajo digno y decente cuando todos los días nos encontramos con trabajadoras que no les están respetando sus derechos, que no se les está pagando la seguridad social, que se les está discriminando por raza, se les está discriminando eh, por su condición de trabajadora. Es decir, no se está garantizando el enfoque de género en el sector de trabajo doméstico. Y aquí tenemos que seguir haciendo una lucha y, por ejemplo, observábamos hace poco de una gran dificultad que hay y es que no se están reconociendo las indemnizaciones en el sector. Por tanto, vamos a tener que hacerle difusión para que los jueces a la hora de fallar no olviden tener presente el enfoque de género para el sector de trabajo doméstico. Ya no sé si habrá alguna pregunta, si Anita tenga algo más para decirnos, para que vamos
cerrando esta conversa. No, agradecerle como siempre, Clary, y a otras de por la invitación y por estas juntanzas, porque para nosotras ha sido un camino no tan dificultoso cuando nos unimos varias organizaciones como los hemos hecho nosotras. Y es como una invitación también para todas las que nos están escuchando en esos países, que más sumamos. Entre más nosotras nos unamos, más podemos defender esos derechos que tanto lo necesitamos. No tenemos la varita mágica ni se han hecho grandes cosas, pero sí hemos avanzado en muchas otras que para nosotros era algo que yo creo que cada organización solita no lo hubiera podido haber hecho. Nomás el hecho de haber nosotros visitado esas ciudades, llegar a esas estancias y llegar nosotras a salir a las calles, a hacer el volanteo, a hacer toda esa incidencia política que nosotras estamos haciendo, no ha sido ni desperdicioso ni nada, pero sí ha sido muy útil para el sector de nosotras. Contarles también que nosotras hemos hecho una cantidad de trabajo con el ministerio. Tampoco vamos a decir pues que el ministerio no nos ha abierto las puertas, sí, y ahorita con este gobierno del cambio, pues se han visto como más resultados. Eh, Estamos ahorita sentadas para contarles que estamos haciendo también lo que hicimos ahora último, que es el manual de funciones del trabajo doméstico, que es algo tan importante y tan fundamental para esos trabajos. Y en lo largo de esos talleres que hicimos, porque fue un taller muy largo de un día, nos dimos cuenta que nosotras las trabajadoras domésticas hacemos muchas labores que no nos competen a nosotras y a veces ni siquiera nos damos cuenta eh, qué es lo que los empleadores nos están ordenando. Entonces yo pienso que parte de eso, lo del SENA también, la certificatón, se han hecho cosas y se ha avanzado muchísimo. Esperamos que muchas mujeres, ojalá todas esas trabajadoras domésticas que hay aquí en Colombia, llegáramos a tener una organización tan grande que de verdad un día hagamos un paro y ahí sí paramos a todo este Colombia. No, Anita, gracias, Claribel. muchas gracias. Me entusiasma muchísimo escuchar a la compañera Ana y ese mensaje de unidad que transmite, que es un mensaje que todas debemos comprender de la manera correcta. Yo siempre digo una frase que parece de cajón y es que este sector no necesita protagonistas, este sector necesita aliadas. Y aliadas justamente es una ad que se ha diseñado con las voces de nosotras, con el talento humano profesional, pero también las voces de nosotras diciendo queremos que la ad tenga esto, tenga lo otro, es decir, aliadas es como una abogada en casa, es una asesora gratuita de la cual pueden hacer uso tanto las trabajadoras como los empleadores para conocer los derechos de este sector, de este gremio. Que nadie diga que no hizo la liquidación de manera correcta porque no sabía cómo hacerla. Aliada le resuelve cómo hacerla. Que no digan que no pagaron la prima, que por cierto, hay plazo de pagarla hasta este 30 de junio. Recuerdo a las compañeras que están conectadas y a las que tienen amigas familiares que no se lo han pagado, recordarles que la ley 1788 es ley, por tanto es de obligatorio cumplimiento, que los empleadores y empleadoras paguen la prima a sus trabajadoras domésticas. Yo quedo muy agradecida con las personas que lograron conectarse, la maravillosa compañía de Ana, todo este contexto que nos ha hecho, cómo nos ha expresado la importancia de la juntanza entre mujeres, entre procesos, no mirarnos desde el egoísmo y la indiferencia, sino cómo nos hemos juntado nosotras. En Colombia hemos hecho ese esfuerzo de mantener esta juntanza, la que le denominamos intersindical de trabajo doméstico, que pues ahí confluyen todas las organizaciones que Anita nombró de manera detallada y que por ahora no pensamos bajar la guardia, sino todos los días fortalecernos, todos los días aprender del error, pero además ir trazando un camino juntas, ir quitando piedras juntas, porque necesitamos avanzar
todas de manera colectiva, de manera fuerte, porque hay mucho trabajo por hacer en este sector. Ya les contaba las cifras, solo el 20% de formalización, cuando estamos hablando que en el sector hay mal contadas 688,000 trabajadoras, que sabemos que estos datos presentan su registro, porque a la hora de contar todavía el país no ha tenido un mecanismo certero para saber cuántos somos los colombianos realmente y qué hacemos cada colombiano. Y eso es importante también que el DANE empiece a darle a esto pie y empiece a darle cabeza para que los datos sean realmente más acercados a la realidad de país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me hace muy feliz haber compartido una emisión más del programa Voces y Sueños de Lideresas. Hoy nos acompañó Anita Salamanca Álvarez, una gran lideresa, una mujer muy comprometida, de esas que madruga y trasnocha por el sector y que a veces no se reconoce lo que hace, pero que ya está ahí siempre al pie del cañón. Gracias a todos los que nos acompañaron desde el control técnico, desde el apoyo en comunicaciones. Muchísimas gracias a todas y tengan una feliz y maravillosa tarde. Chao. Tatiana, chao.